Con la vara que mides, serás medido. Hola, buenas tardes. Mucho gusto. Me quito el cubrebocas. Mi nombre es Lilia Segundo y estoy aquí nuevamente en el programa Adivina el Cuento. Primero que nada quiero agradecer a la Universidad Pedro de Gante por el espacio que me dan para compartir con ustedes un poco de algunos cuentos y valores para la sociedad. Y bueno, lo que quiero agradecer es al rector de la Universidad Pedro de Gante, el licenciado Fernando Garza, también al director de radio, Luis Enrique Sánchez, y a todos los invito a que nos sigan a través de las redes sociales, de Facebook, que es Radio UPG Oficial, el Instagram, Radio UPG Oficial también, y el Twitter, y también por las líneas de teléfono, que son el 81 86 03 36 02 y el 81 86 03 36 03, por si gustan marcar para compartir alguna anécdota, alguna historia, algún cuento, pues están abiertas las líneas. Y también tenemos la página www.upgoficial.mx y www.radioupg.mx, que es para sintonizar la estación de la radio en línea. Y bueno, pues traigo dos invitadas, la tortuga, que ya la conocían, Mía, y una borreguita. Entonces el cuento que hoy tenemos pues hablará un poco de lo que es la justicia. Pero antes que nada quiero felicitar a todos los que cumplen años en este mes, que por cierto muchos conocidos y muchas personas cumplen años en el mes de agosto. Entonces muchas felicidades a todos los que están hoy partiendo su pastel, los que están celebrando la vida, una vuelta más al sol, y los que pues también están por cumplir en estos días o en este mes. Muchas felicidades, que la pasen muy bien con toda su familia. A todos los que están comiendo también un buen provecho, a los que van manejando, que nos estén escuchando por medio de la radio en línea o por medio del Facebook Live, pues también les mando muchos saludos, y especialmente a todos los niños que están de vacaciones, pues ahora que están de vacaciones, están más tiempo compartiendo ahí con sus papás, con sus amigos, con conocidos, y pues tienen tiempo para ver también este programa. Y bueno, más que nada, también quiero mencionarles algunas de las efemérides de esta semana, bueno, de este día, y se las voy a compartir ahorita. Ahí voy. En un día como hoy, pero de 1962, en Vietnam comienza la escalada de intervención estadounidense para llevar a cabo la guerra de Vietnam. Qué feo, ¿verdad? No tan agradable la noticia. En un día como hoy, pero de 1914, en Francia tiene lugar la escaramuza de Honchery, primer enfrentamiento bélico que hace y ocasiona la Primera Guerra Mundial en el frente occidental. En 1931, en Cataluña, el pueblo aprueba el referéndum, el Estatuto de Autonomía. Un día como hoy, pero de 1934, en Alemania, Adolfo Hitler asume la presidencia, fusionando los cargos de presidente y canciller al mismo tiempo. En 1948, en el estado de Durango, aquí en nuestro país, se funda el Instituto Tecnológico de Durango. Y en 1953, un 2 de agosto, en Bolivia se da inicio a la reforma agraria y se declara el Día del Indio. Y bueno, pues esas son algunas de las efemérides del día de hoy, 2 de agosto. Y bueno, pues primero quiero dar una invitación, bueno, una presentación a la tortuguita Mía, que ya había estado con nosotros, y la borreguita. Hola Mía, ¿cómo estás? Hola, estoy muy bien. Espero que todos los niños estén muy bien en casa, que se cuiden mucho, que sigan siguiendo las medidas de traer su cubrebocas y gel antibacterial. Me da mucho gusto estar con ustedes. Saludos. Pues sí, tenemos que seguir trayendo el cubrebocas y cuidarnos, porque pues aún estamos en la pandemia, aún tenemos que seguir las medidas de sanidad que nos recomienda el gobierno, y aparte pues para cuidar a los demás, nos tenemos que cuidar nosotros, pero también a los demás, sobre todo si salen de vacaciones, sus papás los llevan a algún lado, algún destino, algún lugar turístico en el estado o fuera del estado, pues también se les recomienda traer su cubrebocas, su kit de, pues, por así decirlo, de higiene, el cubrebocas,
gel antibacterial, las toallitas húmedas que les puedan servir pues para tener unas vacaciones un poco más seguras y cuidarse ustedes y cuidar a los demás que están cerca de ustedes. Y recuerden que sobre todo a los más vulnerables, que son los niños, los adultos mayores. Y bueno, pues aquí está la borreguita. Hola, borreguita. A mí me gusta estar mucho aquí. A veces siento que no me entiende nadie, pero me gusta escuchar los cuentos porque me llena de mucha emoción las historias que cuentan ustedes. Bueno, las historias que cuentas tú. A mí también me llena de emoción saber que te gustan los cuentos y pues a todos los niños les gusta que les cuenten alguna historia. A los grandes también nos gustan los cuentos y las novelas y nos gustaría que nos siguieran contando así como que historias y nos gusta mucho el drama. Nos gusta todo lo que tenga una enseñanza, una moraleja y sobre todo que es lo más importante, que aprendamos algo. Pero bueno, antes de hablar de lo que es el cuento, quiero decirles acerca de la justicia, porque la justicia se representa por una diosa. La diosa se llama Temis. Esta diosa pues no la traigo aquí, pero es muy muy conocida, sobre todo los que ejercen la carrera de derecho. La tienen ahí en su despacho, en su lugar de trabajo. Es una diosa de la mitología griega, la diosa Temis, que representa la justicia por medio de una balanza. Ella trae una balanza y digamos que esta es la balanza. Aquí está el globo blanco que representa lo bueno, este rosa que representa lo malo. Entonces su balanza representa lo que es el bien y el mal. La balanza de Temis es muy conocida, les digo, en el mundo de los abogados, de las leyes, y también la diosa trae los ojos vendados. Se dice que trae los ojos vendados para ser neutral, que significa dar su justicia sin ver a quién. No tener una decisión dependiendo de qué persona sea o qué dios sea al que le tiene que dar la justicia, pero se dice que ella tenía habilidades como de clarividencia, era una mujer, era una diosa hermosa y que podía ver un poco más allá de las cosas, y que también significa, eso de los ojos vendados significa un poco de la clarividencia que ella poseía como diosa de la mitología griega. Se dice que a ella acudían muchos dioses, incluso el dios de dioses, el dios Zeus. Y bueno, su padre era Urano, que representa el cielo, y Geo, que representa la tierra. Y pues la diosa Temis, les digo, es muy muy conocida por representar lo que es la justicia. Pero pues en sí, ¿qué será la justicia? O para ti, ¿qué es la justicia? Y la frase, con la vara que mides serás medido. Hay muchos tipos de justicia. Algunos dicen y hablan de la justicia divina que viene del cielo, otros hablan de la justicia en la tierra. Y bueno, pero en sí, ¿qué es la justicia? Para ustedes, ¿qué significa esa palabra? Porque justicia tiene muchos significados. El más común es que justicia es dar a quien lo que le corresponde, dar a quien lo que merece. Y bueno, para ejercer la justicia aquí en nuestro país se necesita de un juez. Es una figura que da legalidad a un proceso que se lleva a cabo entre dos partes, que comúnmente es entre dos partes, una parte que se le conoce como parte actora y otra como parte demandada, o en su caso puede ser una parte que se le conoce como víctima o el acusado. ¿Qué significa? Puede decirse entre comillas, para que mejor me entiendan, el bueno y el malo, el que se queja de que le hicieron algo y el que hizo algo que está prohibido. Y está prohibido por la ley porque está regulado precisamente en una ley, en un acuerdo, en una norma o en un reglamento, que parte de lo que es la balanza de la justicia que tiene la diosa Temis es una paloma también, y otros elementos que representan algunas cosas como testigos, falsedades, todo lo que involucra lo que ella se supone que se va a balancear, que precisamente lo que se balancea en un proceso, ya hablando de proceso jurídico, pues es lo que es el peso que tiene una prueba contra otra prueba,
un argumento contra otro argumento, porque aquí pues lo que es la justicia, dar a cada quien lo que corresponde y bueno, aterrizándolo al proceso, pues se da conforme lo establece una norma, una ley. Entonces precisamente el orden que tenemos en México, el orden de justicia, tiene como base lo que es la norma jurídica, que es la base fundamental para poder hacer valer un derecho ante una autoridad, para poder reclamar un derecho, para poder entablar un proceso. Y bueno, un poco de civismo para quienes ya tienen la materia a lo mejor desde cuarto grado, quinto grado, sexto grado que nos estén viendo, pues eso es lo que conforma lo que es la justicia, la base principal, la norma jurídica. Y la norma jurídica principal que tenemos aquí en México se llama Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Esa norma está por encima de todas las demás que pueden ser leyes federales, que son a nivel nacional, que pueden ser leyes locales que son en el estado, aplicables en el estado, acuerdos o reglamentos municipales. Y la Constitución está a la par de los derechos humanos, a la par de los tratados internacionales de los que México es parte. ¿Qué significa esto? Que la Constitución en la pirámide de nivel de lo que son las leyes está por encima, pero está a la par de un tratado internacional. Por ejemplo, el Tratado de Libre Comercio, que es un tratado firmado entre México, Estados Unidos y Canadá, tiene el mismo nivel de jerarquía que la Constitución. Todos los tratados, todos porque son muchos de los que México es parte, en los que él firma junto con otros países, con un país más o con dos países más, tienen el mismo nivel de jerarquía de la Constitución. Entonces, en los tratados internacionales y la Constitución existe un mismo nivel. ¿Qué podemos decir de la Constitución? Que es una norma fundamental en nuestro país. Pues que la Constitución contiene las normas, los derechos fundamentales que son conocidos como derechos humanos. En el 2011 hubo una reforma muy trascendente y que es celebrada a nivel nacional año con año porque fue una de las reformas más importantes y más trascendentes que tuvo el sistema de justicia en México. ¿Y cuál fue? Que se reformó, por ejemplo, el artículo primero, que anteriormente mencionaba el concepto de garantías individuales como los derechos fundamentales que tiene todo individuo por el hecho de ser mexicano, pero pasó a ser de garantías individuales a derechos humanos. ¿Qué significa? Derechos humanos reconocidos en México y a nivel internacional, tanto por las leyes de México como por los tratados internacionales, tanto en la Constitución Política de México como en los tratados internacionales. Entonces el concepto de derechos humanos es algo más universal, algo global que puede ser, es algo que se debe de respetar a nivel mundial, un derecho humano. Entonces sí es una reforma muy importante y muy trascendente que se dio en nuestro país y que forma parte de las más importantes para el sistema de justicia en México. Entonces la Constitución también es conocida, como en sus libros lo pueden ver, como la Carta Magna. La Carta Magna y la Constitución pues es lo mismo. ¿Qué contiene? Pues todos los derechos humanos. ¿Y cuáles son esos derechos humanos que tenemos nosotros? Bueno, dentro de los más importantes está el derecho a ser iguales, ser tratados de igual forma ante las leyes, ante las autoridades. Y no debe de haber una discriminación por razones de edad, de sexo, de creencia religiosa, de su nivel socioeconómico, de etnia, origen, de cualquier motivo de género, no debe de haber una discriminación racial, discriminación en lo general. Entonces sí, ese derecho es uno de los más importantes
que se encuentran consagrados en nuestra Constitución. ¿Cuál es otro derecho que tenemos igualmente, hablando de la justicia? Pues el derecho a un ambiente sano, a poseer un nombre, una nacionalidad, a que seamos tratados con dignidad en un hogar digno y decoroso, que es otro de los derechos humanos. Debemos como niños tener un espacio libre, sano y sobre todo libre de violencia, que es uno de los derechos humanos que se encuentra en el artículo 4, que ser tratados por nuestros padres de buena manera. Debemos de tener un ambiente sano, y este ambiente sano engloba precisamente el derecho a estar en un ambiente libre de violencia, y llámese violencia física, psicológica, moral, cualquier tipo de violencia. Por eso precisamente la justicia ampara a los más vulnerables, y cada vez se están haciendo leyes en esta materia de los más vulnerables, que son los niños. Y hay protocolos internacionales como la Convención Internacional de los Derechos del Niño, y leyes que amparan organismos internacionales como la UNICEF, que amparan todo derecho que posee el menor, sobre todo los menores que pues ellos todavía su capacidad no les permite, el intelecto por la minoría de edad no les permite ver más allá de lo que es el deber ser, el deber y no ser. Entonces, por eso la ley protege a los menores por medio de la Constitución, y les dice que tiene que tener un ambiente sano, libre de violencia, y también a la mujer, que precisamente pues se han estado reformando las leyes cada vez más para también hacer protocolos que amparen una justicia, una igualdad tanto para la mujer, en la cuestión de igualdad de género, que significa que nosotras las mujeres somos tan igual de valiosas como lo son los hombres, y que poco a poco se van rompiendo las barreras que teníamos de generaciones pasadas, en las que a la mujer no le permitían o no se le veía, la sociedad no lo veía bien ejercer algunos cargos públicos. A pesar de que se han hecho leyes, aún todavía falta mucho por hacer y darle el valor que tiene la mujer, y que sepamos nosotros reconocer también como mujeres a las otras mujeres. Entonces la justicia en cuestión de las personas vulnerables pues es por medio del artículo 4, nos habla de esa vivienda. También nos habla un poco de las garantías individuales o derechos humanos, lo que es la libertad de expresión, que precisamente el hecho de estar aquí con ustedes hablando de los cuentos, hablando de la justicia y de todo lo que les he hablado cuando he venido, pues también forma parte de esa garantía o de ese derecho humano conocido como la libertad de expresión, libertad de radio, televisión, libertad de imprenta, libertad de decir lo que tú piensas, obviamente sin ofender y sin dañar a terceros, porque pues ya ven algunos casos de a lo mejor youtubers, influencers que han sobrepasado los límites y han hablado y se han excedido en sus contenidos, y que han formado parte, sus acciones parte o conductas que son tipificadas, señaladas como la ley, como delitos. Entonces ahí es donde hay un enfrentamiento, una sanción, ya sea económica, una multa o incluso hasta el arresto, porque la misma ley lo establece así. Y el derecho de expresión, pues la libertad de expresión es un derecho consagrado pues en nuestra Carta Magna, que ya lo dije que es el máxima norma jurídica que tenemos en nuestro país. Tiene el número 1 del nivel jerárquico. Y bueno, también otro derecho humano consagrado es uno de los más violentados. Quizá los niños no están no van a saber mucho de este derecho, pero los adultos sí, porque significa el debido proceso. El debido proceso es un derecho humano consagrado en la Constitución, que dice que debemos de ser juzgados por los tribunales competentes, por las leyes que realmente lo son competentes, son aplicables,
y pues también entre el 14 y el 16, aparte del debido proceso que dice que nadie puede ser molestado en su persona, papeles, posesiones, en lo que tiene, por ninguna autoridad sin mandamiento escrito que fundamente la causa legal del procedimiento. ¿Qué significa? Que no por el hecho de ir caminando a altas horas de la noche un policía te vaya a detener, cosa que sucede en muchos de los casos. No porque mi casa esté en mi casa y de repente llegue el policía y quiera entrar, una autoridad administrativa, una autoridad federal, un juez, un policía, lo que sea que represente una autoridad, no puede de repente llegar a mi casa sin un mandamiento escrito y que sea por la autoridad competente, que también es una de las principales violaciones que tenemos en nuestro sistema de justicia, lo que es para el debido proceso. Y bueno, otro de los derechos humanos que tenemos es el libre tránsito. El libre tránsito es que podemos salir, entrar de la República a los demás estados, pues de forma pacífica y obviamente pues, como lo comento, que podemos entrar y salir y no porque entre a un estado me van a cobrar por entrar, no voy a tener que tramitar una visa porque todos los estados forman parte de una federación en la que me permite trasladarme de un lugar a otro. Se puede confundir, y algunas personas pueden confundir, que se les está violentando su derecho de libre tránsito cuando les cobran en alguna caseta para poder ingresar a por medio de una autopista a otro estado, pero ese cobro es administrativo y no te quita tu libre tránsito, simplemente puedes pasar, pues a lo mejor caminando si quieres, pero tu vehículo no, porque es un pago de derechos que se tiene que dar a la nación por el hecho de haber construido un puente. Entonces ahí sí, hay muchos que confunden ese libre tránsito con el hecho dicen me están cobrando por ejercer mi derecho a libre tránsito, por entrar a otro estado, pero no es así, porque el cobro se está dando porque estás usando una carretera que precisamente se paga con derechos del ciudadano, porque pues uno de los derechos una de las obligaciones que también establece la Constitución, mejor dicho, es que nosotros tenemos la obligación de contribuir al gasto público, y el gasto público es por medio del cual se gastan, nuestros impuestos se ven reflejados, que el deber ser es que se gasten correctamente y que tengan el conteo de todo, que si hay un conteo de todo lo que se gasta, todo lo que es el ingreso, que es el ingreso de la federación, presupuesto de ingreso y presupuesto de egresos, lo que entra y lo que sale. Entonces, esa obligación también es una de las que están consagradas en nuestra Constitución, el derecho a contribuir, la obligación a contribuir al gasto público por medio del IVA, que todas las veces que vamos a comprar un producto, pues ahí ustedes pueden ver un porcentaje creo que es el 16%, pues ahí está el IVA, por medio del ISR, todos los que trabajan pues tienen un descuento por ese concepto, del ISAI, muchos impuestos especiales, por ejemplo también los impuestos al alcohol, al tabaco, la gasolina, y bueno, un sinfín de pago de derechos que se pueden que se realizan a través de la federación o a través de los municipios para recaudar para el gasto público. Entonces sí, les decía, la justicia tiene como base principal la norma, la ley, y teniendo la ley, pues hablando específicamente de la ley, la más importante es la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Ustedes deben de saber sus derechos fundamentales para poder hacerlos valer ante una autoridad, para hacerlos valer en cualquier lugar si sienten alguna violación. Por eso existe también un organismo encargado de proteger y velar por esos derechos. Se llama la Comisión Estatal de Derechos Humanos o Comisión a nivel federal, Comisión Nacional de Derechos Humanos. Y bueno, ya entrando más a detalle, y existe un juicio que se llama el juicio de amparo, en el cual se reclaman los derechos humanos que hayan sido violados por una autoridad. Y ese juicio de amparo pues es uno de los más bellos juicios, porque imagínense reclamar un derecho humano tan trascendente como el derecho a la vida,
el derecho a la libertad de expresión, el derecho a la familia, el derecho a ser tratado sin discriminación, sobre todo aquellos que han sido víctimas de la discriminación por razón de género, que en muchos casos los hay en las empresas. En ningún lado tienen que ser víctimas por razón de género, ser discriminados o las mujeres que están embarazadas, que son discriminadas también por este motivo, por el embarazo. Y bueno, un sinfín de derechos humanos que se pueden hacer valer por medio del juicio de amparo, que ya pues ya metiéndose un poco a fondo, pues ya ustedes, si lo llegaran a investigar, sí se darán cuenta que es uno de los más bonitos juicios. Y de las normas, bueno, pues de la Constitución no nada más está la Constitución, también existen otras normas que están un poquito abajo, como son las leyes federales o los códigos federales que regulan a toda la esfera, a diferentes ramas de lo que es el derecho. Podemos distinguir ramas, por ejemplo, la rama penal, la rama civil, la rama familiar, la rama mercantil, la rama fiscal, y así en México se elaboraron códigos. Nuestros legisladores, que son los que se encargan de elaborar esas leyes, empezaron a hacer leyes y códigos nacionales, por ejemplo, el Código Penal Federal, Código Nacional de Procedimientos Penales, que es uno de los más importantes, pues regula todo lo que es la rama penal. Imagínense todos aquellos delitos que son del orden penal, los homicidios, las violaciones, los secuestros, delitos más en contra de la vida, el narcotráfico, el tráfico de muchas cosas que regula el Código Penal. Entonces, una de las reformas más importantes de esta rama fue la del sistema penal acusatorio, pues que ya se le dio más oralidad a lo que es el sistema penal. Pero bueno, también está el Código Civil Federal y también está la ley federal, por ejemplo, a nivel federal, vaya la redundancia, está la Ley Federal del Trabajo, una de las leyes que también ha tenido sus reformas en los últimos tiempos, sobre todo en temas de outsourcing. Bueno, eso ya son más temas con más detalle, pero bueno, la Ley Federal, que es una de las normas que regula toda la relación que existe entre un obrero empleado y su patrón o empleador, todas las circunstancias, todas las cosas que pueden suceder, que están contempladas en esa ley, pues ahí hay un procedimiento que regula las diferencias que pueden existir tanto de una parte como de la otra. Y bueno, así hay una infinidad de normas jurídicas de diferentes ramas, y los propios estados de la República, basándose en la Constitución, en la ley federal, tienen también sus propias leyes que rigen a nivel estado. Código Civil del Estado de Nuevo León, Código Penal para el Estado de Nuevo León. Entonces sí, es amplio el catálogo porque existen infinidad de leyes. Solamente estoy mencionando quizá las más importantes o las que más se usan, pero hay una infinidad de leyes. Y que ha ido evolucionando la justicia conforme ha ido evolucionando la sociedad, que es otro punto importante. Y bueno, ya les hablé un poco de lo que es la justicia, cómo está representada por la diosa Temis, pero no he dicho nada ni un cuento acerca de la justicia. Pero bueno, entonces sí es importante que nosotros comencemos a leer cuáles son nuestros derechos. No importa que no importa que decimos a veces, es que para qué los quiero saber. No, sí importa. Y todo ciudadano debe conocer qué derecho tiene, cómo hacerlo valer, porque el desconocimiento de algo tan básico a veces nos hace perder cosas. Entonces, sí es muy importante saber acerca del derecho. Y bueno, les voy a contar un cuento de un hombre que era muy, muy bueno, que era muy trabajador. Era un campesino que era muy trabajador allá en un pueblo muy lejano y que siempre se levantaba temprano
y que tenía precisamente muchas ovejas. Tenía muchas ovejas el campesino. Y resulta que un día se le pierde una oveja. Entonces el campesino recorre todas las montañas, las cimas en busca de su oveja perdida, pero pues no la encuentra. Entonces la busca, la busca, la busca por todos lados y de repente llega a una casa que estaba abandonada, una hacienda, y empieza a escuchar un ruido. Entonces empieza a escuchar como que bueno, así como le hacen las ovejas, y camina hacia donde se escucha. Entre más camina, más cercano escucha el ruido, y pues resulta que ahí estaba la ovejita muy triste y estaba pues con una pierna atorada entre unas rocas. Entonces el campesino tuvo que quitar las piedras una a una para poder sacar y salvar a la oveja, que ya está muy lastimada. Y empieza a quitar piedras, y ¿qué va a ser su sorpresa? Que de repente ve brillar algo y ve mucho brillo, y se da cuenta que es un diamante. Y vuelve a escarbar y encuentra otro diamante. Entonces imagínense esa sorpresa, porque pues era un campesino que no tenía muchos recursos, y el brillo, los ojos le brillaron como a nosotros probablemente nos brillaría si nos encontramos lo mismo. Entonces le brillaron los ojos al campesino y estaba muy emocionado. Sacó a la ovejita, la rescató y fue corriendo a casa a contárselo a su esposa, y le cuenta: oye, mira, no vas a creer la sorpresa que tengo. Imagínense toda la emoción pues de llegar con 2 diamantes a su casa y con su oveja, porque pues era la oveja que se le había perdido. Entonces la esposa le dice: pues qué pasa, que por qué tienes tanto gusto. Entonces pues ya la ovejita ya estaba muy bien, ya se estaba curando, ya estaban ahí en lo que la estaban vendando y todo, porque estaba muy lastimada. Pues la ovejita ya se encontraba bien, así como esta ovejita. Pero los diamantes pues era lo más importante. No se crean, los diamantes era la emoción que también traían ellos, porque ya eran millonarios. Ellos de la noche a la mañana con los diamantes se volvieron millonarios y se lo dieron a conocer a toda la gente del pueblo. Empezaron a correr el rumor de que el campesino y su esposa habían encontrado 2 diamantes, y ya eso los hacía millonarios de una época muy atrás. Y resulta que todos estaban contentos, casi todos estaban contentos por la nueva vida que ahora tenían, caudalosa vida que tenían el campesino y su esposa. Pero había un hombre que era el entonces más rico del pueblo, que no le daba mucho gusto, sino que al contrario tenía envidia, y se preguntaba todas las noches antes de dormir: ¿cómo va a ser posible que este hombre, que era un campesino, ahora sea uno de los míos, de los más ricos del pueblo? Eso no puede pasar, no puede ser. Entonces la envidia le corría por las venas y por todo su ser, porque él no sabía, no se explicaba cómo era posible que había encontrado esos diamantes. Y bueno, entre sus influencias y entre la historia del cómo el campesino encontró esos diamantes, él se recreó un delito. Entonces, supuestamente, él dijo ante un juez, no supuestamente, él habló con un juez y le comentó que supuestamente la casa donde habían encontrado, la hacienda donde habían encontrado esos diamantes, era de su posesión, era suya, y era una mentira totalmente. Y en aquel entonces, las leyes de aquel entonces, donde tú te encontraras lo que te encontraras, era posesión del que se lo... O sea, tú te encontrabas algo tirado, era tuyo. Tú te encontrabas algo en la casa por ejemplo, de tu amigo, tu conocido, te lo encontraste, estaba muy escondido, pues ahora es tuyo. Me imagino que así se manejaba la ley de antes, porque pues el campesino era un hombre muy honesto, justo, era un hombre muy trabajador, y que sabía que pues ese lugar estaba solo, abandonado, que no era de nadie,
y se encontró los 2 diamantes y fue con la sorpresa, con la noticia a su casa de una manera muy alegre, porque pues sabía que no estaba robando nada. Sin embargo, esa persona, envidioso, este señor rico y envidioso, que lo acusa, pues lo acusó de robo y que le dice al juez que quiero que planees una sentencia que me favorezca para quedarme con toda la riqueza de este señor campesino, y aparte quiero que lo metas en la cárcel, que no quede libre por ratero. Entonces el juez se prestó a la indicación que le dio el señor más rico de ese pueblo. Pues cosa que no pasa muy seguido, ¿verdad? Algo muy, muy familiar que sucede a veces en México, en donde las influencias y todo manejan de alguna forma la justicia, porque pues es la realidad. No siempre, pero algunas veces. Entonces el juez se dejó comprar por este señor rico del pueblo y llamó a los policías y les dijo: órale, vayan a casa del campesino y tráiganlo arrestado. Pues los policías, en lo que van a la casa, se meten y todo y sacan al pobre campesino como si fuera un delincuente. Entonces lo llevan al tribunal y ahí es donde le preguntan que por qué tienes tanto dinero. Pues es que me encontré diamantes. Que dónde los sacaste. No, pues que es de la casa que está abandonada, de una hacienda que está en tal parte. Y pues el juez le dice: esa hacienda le pertenece a este hombre y él te está acusando de robo. ¿Qué tienes que decir ante eso? Y dice: yo no soy ningún ratero, porque yo lo encontré. Yo me encontré esos diamantes, entonces esos diamantes ahora son míos. ¿Por qué me están acusando a mí de robo? Eso es una falsedad de parte de ustedes. Están atentando contra mí, contra mis derechos. Yo no soy ningún ratero. Y con la frente en alto les decía. Entonces el juez se quedó pues así como que, ¿qué voy a hacer ahora? Si no se demuestra que la casa era propiedad del rico, del señor envidioso que era rico, y de este señor que ahora es rico, pero pues se le encontró, pues él tiene la razón. Y pues le sacó le habló de una supuesta justicia divina. Bueno, no supuesta porque si existe. Bueno, la justicia divina, le dijo el juez: yo quiero, entonces yo no puedo arreglar este asunto, se lo voy a dejar a la justicia divina y que se encargue, que el destino se encargue. Pero era una trampa, porque el juez tomó 2 papeles y en los 2 papeles puso la palabra culpable. Los dos papeles estaban del mismo tamaño, puso la palabra culpable. Y luego va con el campesino y dice: yo no quiero encargarme del asunto, hay que dejárselo a Dios. Entonces, si tú tomas un papel, le dice el juez al campesino: si tú tomas un papel, pues lo que diga el papel es como te voy a juzgar. Si dice culpable, la vas a pagar. Si dice inocente, pues te vas a ir y ya no hay ningún problema. Pero pues eran 2 papeles que decían culpables, entonces cualquiera de los 2 que tomaba el campesino iban a resultar pues culpable. No había forma de zafarse de ese juez que todavía se ponía en esa posición, cosa que ya no existe, gracias que ya no existe. Pero en aquellos tiempos las decisiones las tomaban los jueces, los ancianos, la gente mayor de la tercera edad, por tener más experiencia, más conocimiento, por darle como que ese sentido de que es adulto mayor, es anciano, es tercera edad, significa que tiene experiencia, que sabe. Entonces la edad la asociaban con la sabiduría. Era muy, muy de aquellos tiempos. Entonces este señor, el campesino, pues dijo: bueno, está bien, voy a hacer lo que usted me dice, voy a tomar un papel. Toma un papel, lo agarra y se lo come y lo mastica, se lo traga. Pero antes de abrirlo, pues ve lo que dice el papel, y decía que era culpable, y él se lo come. Entonces, como ya sabía que ese juez era algo mañoso y que pues ya no le confiaba ni al juez ni al señor rico, entonces se comió el papel y dijo: pues ahora ya ni cómo le van a hacer, porque ahora
ya me comí uno de los papeles, ya nada más lo único que queda es que se abra ese papel, el otro, que dijo pues que se abra. Entonces era como que era lo mismo, porque se comió uno que decía culpable y ahora el otro también decía culpable. Entonces pues que lo ve y que dice culpable, y se queja el campesino y dice: no es posible que ustedes me hayan puesto esta trampa, porque los dos dicen culpables, el que me tragué y este dice culpable. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué voy a hacer? Total de que todo el pueblo, cuando se dieron cuenta, porque el pueblo lo quería mucho al campesino, porque les había hecho muchos favores, porque era un hombre atento, era un hombre honesto, se le vino encima al juez, se reunió, se fueron reuniendo poco a poco todos los del pueblo, toda la gente, que también en aquel entonces cuando enjuiciaban era algo público, algo que lo hacían del conocimiento de todos. Entonces, pues imagínense que el juez iba a tomar una decisión que podía repercutir en su persona, porque de tomar una decisión del lado del señor envidioso, del que tenía riqueza y todo, pues iba a perjudicarse él mismo, porque se le iban a venir encima y lo iban a linchar todo el pueblo que ya conocía al campesino. Y cuando se reúne todo el pueblo, empiezan a hablar cosas positivas del campesino, y que no era posible que fuera de su propiedad la hacienda que estaba abandonada, en donde estaba los diamantes. Entonces, ¿qué pasó aquí? Pues simplemente que se le hizo la justicia, y que el juez no quiso irse en contra de la decisión del pueblo, pues porque el pueblo conocía la historia del campesino, sabía que era un hombre honrado y que no era un hombre ratero. Y es así como el pueblo fue testigo de aquel proceso que se llevó a cabo en contra del campesino, y fue el mismo pueblo quien atestiguó en su favor, y el campesino pudo disfrutar de su libertad y a la vez de la riqueza que le dieron esos dos diamantes. Y bueno, colorín colorado, este cuento se ha terminado. Y así es como la justicia llegó al campesino, y el juez, pues, ni modo, tuvo que hacer atrás aquellas prácticas mañosas que tenía, y que le habían por años, que le había practicado, gracias a que un campesino tenía mucha fuerza, mucha influencia sobre el pueblo. Y así es como queda este cuento de la justicia. Entonces sí es muy importante practicarla, sí es muy importante con simples actos, y tomar en cuenta la frase del principio: con la vara que mide será medido. Todo lo que hacemos, pues tomarlo como lo hago, pero qué consecuencia tiene. Ser lo más justo, y recordarles lo que es el símbolo de la justicia, que es la diosa Temis, que ya muchos pueden conocer. Los que no la conocen, búsquela. Es una diosa que está en ojos vendados, que trae una balanza, y que trae que trae esa balanza, que significa la balanza del bien y del mal, que es una de las representaciones más comunes de la justicia, por medio de la diosa griega Temis. Entonces, ¿cómo practicar nosotros la justicia? La justicia la practicamos desde casa, la justicia nos conlleva a otros valores, y tiene relación con otros valores, como lo es el respeto y el orden de las cosas, respetar a las personas, darle a cada quien lo suyo, no ofenderlos, no brincándonos las normas que tenemos en nuestra casa, porque hablé al principio de las normas jurídicas, pero también hay normas que existen en algunos lugares y que debemos de respetar para ser justos y practicar la justicia con los demás. Desde la norma más sencilla hasta una norma más específica o más detallada. A lo mejor una norma en casa es: justicia es que si comes, vayas a lavar el plato en el que te han servido. Justicia es que si ensucias algo, por ejemplo, derramas
bote con agua, un refresco, tiras un papel, pues es que tú lo recojas, que tú mismo te hagas responsable de lo que has hecho, porque parte de la justicia es tener una responsabilidad y asumir una responsabilidad sobre nuestros actos, sobre lo que hacemos. Entonces, ¿qué te pareció, Tortuguita, este cuento? Dinos qué es tu opinión. La justicia es dar a cada quien lo que se merece. Si se portan mal, es bueno tener un castigo, como lo establecen las leyes. Si se portan bien, pues le podemos dar un premio, pero si se portan mal, no le damos premio. Pues puede ser, pero a veces también la justicia no amerita lo que es un premio como tal, porque la justicia es hacer lo correcto sin condición, sin que no vaya a hacer lo correcto lo que debo hacer porque voy a recibir un premio, porque si no, imagínense, todos vamos a esperar un premio por ser justos. Entonces tampoco es así, Tortuguito, tampoco voy a esperar un premio por el simple hecho de ser justos, porque imagínate el día que no tengo un premio para darte a ti o a los niños, que no les dan un premio porque hacen lo que deben de hacer, dejan de hacer porque no tienen una motivación. Entonces la justicia no es condicional y no es que tengas que tener una motivación, es un deber ser siempre, siempre, y no es negociable tampoco. Aquí en el cuento nos hablan como este señor, el juez se dejó influenciar por un señor con circunstancias favorables. Entonces empezó a hacer inclinar su balanza de un lado más que del otro. Precisamente, si digamos, este es el campesino y este es el más rico del pueblo, entonces yo soy el juez y yo debo de asumir mi papel de forma neutral, sin ver si él me presenta un argumento, me presenta otro argumento, pero la balanza debe estar equilibrada. Sin embargo, la balanza en el cuento que yo les dije estuvo más para el señor que era el envidioso, que por el hecho de haber encontrado unos diamantes, pues le tuvo envidia al otro, y es por eso que hizo el juicio. Un juicio que a veces, un juicio que no tenía razón de ser, no tenía por qué. Entonces el juez se le daba la razón a él, cuando al campesino lo tenía por abajo, algo así. La balanza no tenía ese equilibrio que yo les hablaba de la diosa Temis, en lo que la justicia es dar a cada quien lo que merece y es dar a cada quien lo que corresponde. Por eso, si nosotros cuando salimos, por ejemplo, no respetamos alguna ley, algún reglamento, cosas básicas y tan sencillas, por ejemplo, en los adultos, si van manejando, si ven un rojo y se lo pasan, pues ahí es una multa, una sanción administrativa, y a veces no la asumimos como tal o no queremos asumirla. Entonces la justicia es aplicar la ley, aplicársela a quien hace actos contrarios a lo que se establece en acuerdos, en lo que se establece en reglamentos. O por ejemplo, si se está fumando en un restaurante, los adultos en área de no fumar, pues ahí también es en contra de las normas internas. Ahora que estamos con lo del COVID, pues si se acuda a un supermercado sin el cubrebocas, o si el cubrebocas se pone así, la nariz descubierta, pues ahí también estamos nosotros infringiendo las reglas de sanidad de lo que establecen los supermercados o los lugares cerrados. Entonces, por eso es muy importante la justicia, y que para que se ejerza realmente la justicia tengamos normas, tengamos reglas, acuerdos, y principalmente conocerlas. Y bueno, los papás, las mamás, que siempre tengan en cuenta que tengan normas en su casa para que puedan tener un orden, porque la justicia es un orden. La palabra Temis de la diosa es precisamente leyes naturales, y la diosa Temis es la que nos trae esa justicia
para poder proyectarse por medio de esa balanza y esos ojos cerrados. Es muy muy importante este valor. Y bueno, pues aquí los dejo. A ver, tú fuiste la ovejita que se quedó ahí, que se quedó la patita en una piedra y gracias a ti encontraron los diamantes. ¿Cómo te sientes? Pues que me den dinero, porque gracias a mí encontraron unos diamantes. Pues sí, a ver si te da el campesino unos miles de pesos, aunque sea. Y bueno, pues me dio mucho gusto estar en este espacio. Muchas gracias por quienes estuvieron viendo el cuento, estuvieron viendo la transmisión o escuchando. Les deseo lo mejor en esta semana que acaba de empezar. Que tengan un excelente inicio de semana. Hasta luego.